Sí, sí. Perfecto. Bueno, pues buenas tardes a los que venimos de España y buenos días a los que se encuentran al otro lado del charco. Mi nombre es Francisca Sánchez, soy profesora investigadora en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y, como ha dicho Javier, voy a presentar el trabajo titulado Factores determinantes del turismo rural en espacios protegidos como impulso para el desarrollo rural en España. Trabajo realizado junto a la profesora Ana Sánchez, también de la Universidad Pablo de Olavide. La Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza define los espacios protegidos como espacios geográficos que están determinados, reconocidos y gestionados mediante medios legales u otros tipos de medios para lograr la preservación a largo plazo del medio natural, de los servicios ecosistémicos y de los valores culturales asociados. De esta definición se desprende que los espacios protegidos son elementos fundamentales para garantizar la conservación y diversidad de los espacios naturales, ofreciendo un entorno ideal para el desarrollo sostenible de determinadas actividades económicas, entre las que se encuentra el turismo. En la actualidad, en España hay unos 900 espacios naturales protegidos, de los cuales 15 son parques nacionales y 132 son naturales, suponiendo aproximadamente un 7,5% del total de la superficie de España. El protagonismo territorial cada vez mayor de las zonas protegidas requiere la conversión de estos espacios en instrumentos activos de desarrollo sostenible. En cuanto a la contextualización del entorno rural, donde están situados estos espacios naturales, es importante destacar que el sector agrario está sumido en una tendencia de pérdida de puestos de trabajo, una disminución de explotaciones agrarias y a la pérdida de la renta agraria. Además, la estructura de la población rural ha cambiado debido al envejecimiento y a la despoblación, lo que repercute en la composición social, causando dificultades como la emigración, el paro y unos malos resultados económicos. Ante estos problemas del mundo rural, es necesario promover actividades que revitalicen la economía y que tengan en cuenta la identidad del entorno rural. El turismo se plantea como una solución a esta problemática, dado que es un buen recurso para aumentar las opciones de trabajo, de negocios y de residencia en las zonas rurales. Además, puede ser una actividad importante para el desarrollo del territorio, dado que genera riqueza y mejora bienes e infraestructura. También es un buen recurso ambiental que aporta atractivo al entorno y que permite la transformación de la economía local, siendo un buen remedio contra la despoblación. Todo esto nos lleva a fijar los siguientes objetivos. El primero es la caracterización del sector turístico en las zonas rurales españolas, destacadas por su alto valor de protección y calidad medioambiental, analizándose su impacto como alternativa económica de desarrollo rural. Esto permitirá determinar factores relevantes para el sector, así como su incidencia sobre el desarrollo local. También se establecerá una agrupación territorial por zonas turísticas, atendiendo a los factores que las definen. Por otro lado, hemos planteado dos hipótesis de trabajo. La primera hipótesis establece que el turismo es una actividad que impacta positivamente sobre el desarrollo de las zonas rurales ubicadas en entornos naturales que cuentan con recursos ambientales protegidos. La segunda hipótesis va a considerar que las zonas rurales situadas en el litoral son las más beneficiadas por el turismo rural. Para la consecución de los objetivos del estudio se han usado datos procedentes de estadísticas oficiales publicadas por el Instituto Nacional de Estadística, concretamente la encuesta de ocupación de alojamientos de turismo rural, con datos referentes del año 2017. La unidad de análisis considerada han sido las zonas turísticas españolas. El INE define estas zonas turísticas como aquellas constituidas por un conjunto de municipios en los que se localiza de forma específica la afluencia turística. Estas zonas consideran un conjunto de municipios destacados en turismo rural. Algunos de ellos están situados en zonas costeras y otros coinciden con la delimitación de parques naturales y o nacionales. El análisis se centra en parques nacionales y naturales por ser la tipología de espacio protegido más relevante, siendo las figuras de protección de mayor rango. De esta forma, el estudio va a considerar 55 zonas turísticas españolas. Para estas vamos a disponer de 9 variables, agrupadas en 3 áreas temáticas. La primera área que hemos considerado es el mercado de trabajo, que considera la variable personal empleado en turismo rural. El segundo bloque temático es el volumen turístico, en la que se consideran las variables número de viajeros, número de pernoctaciones,
duración de la estancia, grado de ocupación por habitaciones, grado de ocupación por plaza en fin de semana. Y el último bloque temático son los recursos, en el que hemos considerado dos variables, que son el número de plazas y el número de establecimientos. Las unidades de medida de las variables consideradas son muy heterogéneas, lo que nos ha hecho necesario que estandaricemos los datos para poder hacer el estudio en términos relativos. Y para el análisis de datos vamos a aplicar técnicas de análisis multivariante, concretamente aplicaremos análisis factorial, análisis clúster y discriminante. El análisis nos ha permitido determinar tres factores, que son los que van a caracterizar el turismo rural en los espacios naturales protegidos. Estos tres factores explican un total del 87,8% de la varianza total. Concretamente, el primer factor explica el 43,9% de esta varianza y se relaciona fuerte y positivamente con las variables número de viajeros, número de pernoctaciones y personal empleado. Por eso a este factor lo hemos etiquetado como eficacia turística laboral. El segundo factor explica el 27,49% de la varianza y se relaciona fuerte y positivamente con tres variables, que son el grado de ocupación por plaza, el grado de ocupación por habitaciones y el grado de ocupación por plaza en fin de semana. Estas relaciones nos han permitido etiquetar a este factor como ocupación turística. Y por último, el tercer factor, que explica un 16,4%, lo hemos etiquetado como recursos y estancia, dado que las zonas que lo integran presentan una correlación positiva con las variables número de establecimientos, número de plazas disponibles y duración de la estancia turística. En cuanto a la agrupación y caracterización territorial, hemos determinado 5 clústeres. El clúster 1 está integrado por 30 zonas turísticas. Es el más numeroso y heterogéneo. Está formado fundamentalmente por espacios protegidos distribuidos por todo el territorio nacional. Este clúster no destaca por alcanzar ninguna puntuación media relevante en ninguno de los tres factores. De hecho, tiene puntuaciones por debajo de la media, lo que indica que las zonas que lo integran no son relevantes en ninguno de los factores extraídos. El clúster 2 está compuesto por una única zona, que es la Costa del Sol. Obtiene la puntuación más elevada en el factor 3, por lo que esta zona turística destaca en su dotación en recursos e infraestructura y en la duración media de la estancia vacacional. Por el contrario, la Costa del Sol obtiene una puntuación media negativa en el factor eficacia turística laboral, indicando que el impacto del turismo rural en esta zona, en aspectos laborales, no es relevante. En cuanto al clúster 3, está formado únicamente por 3 zonas, las Islas Baleares, el Pirineo y el Pirineo Navarro, alcanzando la puntuación media más alta en el factor eficacia turística laboral. Eso significa que estas 3 zonas son las más sobresalientes en cuanto a número de viajeros, pernoctaciones y personal empleado en el sector turístico. El clúster 4 está formado por 10 zonas turísticas, fundamentalmente son zonas costeras, y alcanzan su mayor puntuación en los factores 2 y 3, que son los que miden la ocupación turística y los recursos y la estancia. Sin embargo, la puntuación del factor 1 es inferior a la media. Eso significa que estas zonas no destacan en volumen de turistas ni en aspectos laborales. Y por último, el clúster 5, que está integrado por 11 zonas turísticas, que están ubicadas en el País Vasco y en zonas volcánicas de las Islas Canarias. Este clúster obtiene la máxima puntuación en el factor 2, que es el que mide la ocupación turística. Sin embargo, tiene una puntuación en el factor 3 por debajo de la media, es decir, las zonas que lo integran tienen una mala situación en cuanto a infraestructuras y duración media de la estancia. La agrupación que acabamos de mostrar muestra que los espacios protegidos no destacan especialmente ninguno de los factores que caracterizan al turismo rural, siendo las zonas turísticas que están situadas en el litoral las más relevantes en todos los factores. Estos resultados nos han permitido comprobar que el turismo rural y de costa se relacionan positivamente, ofreciendo una oferta complementaria al turismo de sol y playa. El turista tradicional en España mayoritariamente busca sol y playa, y cuando se le ofrecen parajes con encanto medioambiental, en entornos cercanos al litoral, complementa el turismo del litoral con el del rural, permitiendo la revitalización de los destinos tradicionalmente orientados al sol y la playa. En los trabajos de Baños y Rico del 2016,
Cánovas y otros, del 2016, y Gil, del 2019, se establece una relación de complementariedad entre las zonas de litoral y las de interior, estableciendo en nuestro estudio un resultado que extiende al de dichos autores, ya que se determina la conexión positiva, lo que permite que puedan coexistir el turismo de costa y el turismo rural. Por ello, son necesarias iniciativas que supongan la integración de las zonas rurales situadas en el litoral, lo que favorecerá la transformación de los destinos turísticos tradicionales. De forma análoga a Santos y otros, del 2016, se establece la necesidad también de incorporar el paisaje como un factor más de competitividad en la planificación turística de los territorios, permitiendo adoptar políticas públicas que fijen la conservación y mejora del paisaje, teniendo en cuenta que la incidencia que el turismo tiene en los recursos socioculturales y ambientales de los lugares de destino. En consonancia con el trabajo de Flores del 2008, nuestros resultados demuestran que el turismo rural es una actividad importante para el desarrollo de algunas zonas, puesto que diversifica la economía local y contribuye a dinamizar el mercado laboral. Sin embargo, esta incidencia no es relevante en espacios naturales protegidos. Por tanto, se refleja el fracaso relativo de estos espacios como instrumento de desarrollo. Respecto de las hipótesis iniciales, el análisis de las zonas turísticas situadas en los espacios naturales protegidos nos ha permitido extraer las siguientes conclusiones. Hemos visto que el impacto del turismo es desigual sobre el desarrollo rural en aspectos económicos y sociales. Son las zonas turísticas situadas en la costa o en los archipiélagos las que destacan en todos los factores que caracterizan el turismo rural. Esto permite establecer una relación complementaria y positiva entre turismo de litoral y rural. Ambos tipos de turismo pueden coexistir favorablemente. Las zonas rurales, situadas en el litoral, ofrecen un paquete turístico alternativo que permite ofrecer tanto turismo de sol y playa como importantes recursos paisajísticos, ambientales o patrimoniales. Esto permite integrar el turismo rural y de litoral, ampliando la oferta turística y disponiendo de importantes recursos naturales y enclaves únicos, lo que permitirá fortalecer los destinos turísticos del litoral saturados y fundamentalmente orientados al producto de sol y playa, teniendo en cuenta el desarrollo, la calidad, competitividad y sostenibilidad de estos lugares. Por otro lado, los espacios naturales protegidos no resultan un instrumento especialmente útil de desarrollo sostenible. Necesitan aprovechar de forma más eficaz el principal aspecto que las diferencia de otras zonas, que es la singularidad de su paisaje, que deben usar como valor añadido y como ventaja competitiva para la gestión turística. Las instituciones realizan una protección excesiva de estos territorios, lo que está dificultando un mayor impacto turístico sobre el desarrollo local. De ahí la necesidad de una utilización racional de estos recursos de las zonas rurales, desarrollándose modelos de gestión medioambiental con el objetivo de conseguir un mejor aprovechamiento de los espacios protegidos en aspectos económicos, ambientales y socioculturales. En cuanto a las investigaciones futuras, cabe pensar en realizar un análisis más profundo del sector que nos permita estudiar las características de la demanda turística en el entorno rural con la finalidad de identificar si es un turismo sostenible o si favorece incluso al desarrollo y calidad de vida de esa población local. Incluso nos planteamos extender el estudio a otros países europeos donde el turismo rural está más afianzado, considerando variables adicionales, en especial aquellas que recogen el impacto ambiental, tanto a un nivel local como global. Y esto sería todo. Muchas gracias por vuestra atención y quedo a vuestra disposición. Muchas gracias, Paqui. Muy interesante. Bueno, pues vamos a ver, seguro que hay algunas cuestiones. Mira, Alfredo, adelante, Alfredo, con tu pregunta. Sí, gracias. Felicitaciones por el trabajo. Yo quería un poco comentar, ¿no?, sobre los resultados, dado que hay unas diferencias, ¿no?, en cuanto al desarrollo del turismo, y se han tomado en cuenta algunas variables económicas, sociales, ambientales, cómo a partir de estos resultados quizás se podría fortalecer, ¿no?, empoderar a esta actividad económica
en base a los resultados, ¿qué variables se podría un poco mover para mejorar, ¿no? El desarrollo local? Gracias. Su pregunta es ¿qué variables adicionales a las que hemos considerado? A la que ustedes han considerado, ¿en qué variables se puede intervenir para intervenir, ¿no? Para fortalecer esta actividad, en este caso, en el lugar de estudio. Bueno, nosotros pensamos que por los resultados que hemos obtenido se ve claramente que son las zonas rurales situadas en la costa las que mejores resultados obtienen en todos los factores que hemos delimitado. Entonces, quizás se trataría de incluir algún tipo de variable, no solo la localización, sino además otras variables de tipo ambiental, como puede ser la situación climatológica, que en España, por la situación que tenemos, es bastante influyente, porque es curioso que en España tradicionalmente la zona norte de España cuenta con una tradición bastante afianzada en cuanto a turismo rural. Sin embargo, en el análisis que hemos obtenido no destaca en ninguno de los factores que caracterizan este turismo. Luego, tratar de ver el por qué no está teniendo el impacto deseado ese turismo que sí que tiene una tradición, pero no está teniendo ese impacto, así como en otras zonas que están situadas, sobre todo en la zona costera, que es la que más la que más influye en este caso en las puntuaciones obtenidas. ¿Qué es lo que delimita eso? Pues puede ser quizás pues la situación, que en este caso para nosotros está clarísima, que es la costa. La gente simultánea esos dos tipos de turismo, porque España tradicionalmente el turismo de sol y playa es el que gana la partida, de momento. Entonces, esos resultados, si solamente el turismo rural se centra en fomentar el turismo rural, pues los resultados no son los más deseados, quizás. Es decir, Alfredo, que intervenga. Por lo que comentas entonces, esa complementariedad que comentáis que es posible y que es viable y que es deseable, pero la complementariedad es desde el turismo de sol y playa, que es el que tiene el gran efecto de arrastre, digamos, y de ahí hasta el momento hacia las zonas próximas a las zonas de costa. Pero hay opciones para... Eso quiere decir que el turismo rural por sí solo, como acabas de comentar, digamos, no puede ser una estrategia, o puede ser no la mejor estrategia, y puede que sea mejor asociar el turismo rural al turismo de sol y playa, pero la distancia ahí también importa. Entonces, digamos que los que se benefician, como bien habéis dicho, son las zonas rurales del litoral. Cabe esperar que se puedan producir cambios y que zonas rurales de más al interior atraigan a ese turismo de costa, o estamos llegando ya prácticamente al límite. No, entendemos que quizás la promoción debe ir por otro sitio. La promoción no debe centrarse solamente, evidentemente los de costa pues tienen un potencial que las zonas de interior de momento no tienen. Quizás la promoción debe ir por otro sitio, centrarse más en el paisaje, fomentar el patrimonio, a lo mejor centrarse también en un turismo gastronómico, de algún tipo, fomentar un turismo cultural, porque obviamente, tal y como nos dicen nuestros resultados, la partida de momento la tienen perdida con las zonas que están situadas en la costa. Entonces debe ser una promoción que fomente otras cosas, no solo el turismo de sol y playa. Centrarse más en otra. Sí, disculpa, pero entonces estamos hablando que tienen perdida la partida en cuanto a demanda desde el punto de vista cuantitativo, pero probablemente algunas de estas zonas de interior no necesitan mucha demanda, necesitan poca demanda y sostenida. Claro. No sé. Sí, perdona, Javier, dime. No, eso, simplemente ese comentario. Probablemente si el estudio se hubiese centrado exclusivamente en zonas rurales, sin considerar esas zonas rurales a lo mejor que hemos considerado muy estratégicas, que son de turismo de masas, como son las Islas Baleares, las Islas Canarias,
que tradicionalmente en España es un turismo de masa, y hay zonas protegidas que están situadas en esos archipiélagos y en esas zonas costeras que destacan mucho en nuestro análisis. Probablemente si esas zonas las hubiésemos excluido, posiblemente los resultados hubiesen sido bastante distintos. Quizás es un sesgo que está tirando mucho de los resultados, porque evidentemente ese turismo de masa pues tiene un peso muy importante en nuestros resultados. De acuerdo, pues muy bien, muchísimas gracias, Paqui. Bueno, pues vamos con Claudio.